Gracias por seguir con nosotras en Berta y Xiomara. Y nosotras quisiéramos poder transmitir solamente historias positivas y buenas noticias. Sin embargo, también hay acontecimientos en nuestro país que están realmente impactando la vida de miles de niñas, niños y sobre todo también mujeres. Y es el tema de las violaciones. Hay más registro de casos de embarazos impuestos por violación. Y es un tema que quisiéramos abordar en esta mañana para conocer cuál es la situación de este tema en nuestro país y si hay alguna persona que necesita apoyo, que esté pasando por una circunstancia similar, pueda tener acceso a la información y atención. Nos acompaña esta mañana Marta María Blandón, ella es representante de IPA Centroamérica. Gracias por acompañarnos, Marta María. Gracias, Bertita, gracias, Xiomara. Creo que es súper importante, aunque sea triste, pero tenemos que hablar de estos temas justamente para buscar cómo hacer algo para evitarlo. Recientemente se hizo, Marta María, una investigación alrededor de los embarazos impuestos por violación. ¿Cuáles fueron los datos cualitativos y cuantitativos que encontraron en este estudio? Bueno, este estudio se hizo el año pasado, fue patrocinado por IPAS y por el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, que fue penalizado en el 2006. Decidimos hacer una investigación cual y cuantitativa. Entrevistamos a 15 víctimas de violación y escogimos un grupo muy vulnerable y muy dramático. Escogimos una muestra de niñas de 10 a 14 años, que son niñas que deberían estar en la escuela, que deberían estar jugando, que deberían estar formándose y sin embargo por un acto violento de la noche a la mañana se convirtieron en madres y les cayó toda la responsabilidad encima. Encontramos que en el país alrededor de 1.600 niñas de 10 a 14 años cada año salen de un centro de salud, de un hospital con un recién nacido en brazos. Sin embargo, aunque la ley manda que cualquier adulto, si vos, Xiomara o yo, nos enteramos de un caso de esto, tenemos por mandato legal que dar parte a la autoridad. Sin embargo, de esos 1.600 casos que fueron atendidos por instituciones públicas de salud, nadie denunció nada. Entonces, fueron atendidas con naturalidad, con normalidad, como si se tratara de mujeres adultas, con los mismos protocolos incluso, con el mismo esquema que se atiende a una mujer adulta. Entonces nosotros decidimos investigar el drama, investigar las consecuencias negativas de este acto violento, que es la violencia sexual, y las consecuencias de la maternidad impuesta en niñas tan chiquitas. Sobre todo para que nos demos cuenta de la tremenda situación en que se ven estas niñas y su familia y que lo estamos naturalizando y que no estamos haciendo nada. Por ejemplo, en estos casos, ¿cuál era el índice de las edades de los hombres que violaron a estas niñas, por ejemplo? Se van a quedar asustadas ustedes y se van a quedar asustados los teleaudentes de su programa. Todos eran mayores. Iban desde los 9 años hasta los 60 años mayores que las niñas. En términos generales, era gente cercana a las niñas, padres, abuelos, profesores, líderes religiosos, vecinos. En la gran mayoría de los casos era gente que estaba en el entorno familiar o del vecindario de la niña. Y todos eran viejos. Claro, 9 años mayor de una niña de 10 años, estamos hablando de, 15, 16 años. Sí, impresionante, realmente. Y para entender un poco más este contexto, porque un tema es, por ejemplo, todo este protocolo que debería de haber para la atención de estas niñas, pero también, por otra parte, el tema de qué dice la ley alrededor de este delito, porque al final es un delito y además de esto es un delito de orden público, porque estamos hablando de niñas. O sea, ¿qué significa eso? Que si alguien se enteraba de esto, podía intervenir aunque no fuera su papá y su mamá, ¿no? Pero ¿cuál es el contexto en el que estamos y qué pasa con estos abusadores?
¿qué podemos hacer como sociedad para prestar atención y poder intervenir de una manera efectiva? Porque yo soy madre, por ejemplo, de una niña y realmente yo lo miro, o sea, es una tragedia que pasa en la vida de estas niñas, cambia para siempre en algo que ni siquiera tuvieron oportunidad de decidir. Porque una niña de 14 años, por ejemplo, que es abusada, incluso también sabemos que aunque haya sido con su consentimiento, y lo pongo entre comillas, una niña de 14 años no tiene la madurez para poder tomar una decisión de iniciar una vida sexual. Y mucho menos de asumir una maternidad. Entonces, ¿qué hay alrededor de eso, Marta María? Mira, fíjate que lamentablemente por la educación, por la formación que tenemos en términos generales, existe un estigma contra la niña violada. Y entonces se culpabiliza a la niña, se olvida de enfocar las baterías y el repudio contra el violador. Y es la niña la que recibe todo ese culpabilización. La presión social. Y aunque existen leyes, existen protocolos, existen normas, como bien decían, no se cumplen, incluso ni el de la denuncia. Es importante saber que la mayoría de estas niñas se enteró, la familia y la comunidad, de que había habido un acto violento, como la violencia sexual, la violación, hasta que el embarazo era muy evidente. Las niñas en términos generales callaron, no hablaron y no dijeron porque tenían miedo que no les iban a creer. Son niñas que en su gran mayoría habían crecido en ámbitos familiares muy difíciles, donde en su gran mayoría miraron violencia del papá contra la mamá, del papá contra los hijos, donde no había confianza, donde no había comunicación, donde no había esa cercanía para saber que si tu hijo te dice algo o si le está pasando algo o si te le acercas, puedes detectar que hay algo que no está funcionando como debería normalmente. Entonces las niñas no tenían a nadie a quien recurrir y fue cuando la pancita les creció y era demasiado claro que allí pasaba algo, las llevaron al hospital, al centro de salud, las examinaron, ahí determinaron que estaban embarazadas y todos los adultos se enfocaron, los policías, en la comisaría, en el Ministerio Público, en la casa, en la escuela, a convencer a las niñas que había terminado su niñez, que ahora tenían que cuidarse y proteger el niño que tenían en su vientre y que luego se tenían que convertir en buenas y responsables madres. Los esfuerzos están entonces ligados hacia esa dirección, no hacia que se cumpla legalmente la condena de estos violadores. Eso es lo que está pasando. De todos los casos, solo 5 fueron procesados. ¿Solo 5 Solo de los 5, 1.600 no, de 15. Nosotros estudiamos del estudio, Ok. estudiamos 15 casos. Ahora sí me va a dar mi No, parto no, aquí no, mismo, no. ¿verdad? Solo, igualmente, Claro, pero si es haces mínimo. si haces una muestra, estamos hablando que el 33% nada más del total es el que se fue procesado. O sea, todavía es menos de la mitad. Y de esos 1.600 casos de niñas menores de 14 años que paren en los hospitales, no hay ninguna denuncia de parte del hospital, ni del centro de salud, ninguna. Entonces debería de haber, digamos, un trabajo en conjunto de todas las instituciones para realmente No, es que es una responsabilidad de cualquiera y la ley te lo dice, ¿no? Si vos conoces un caso de una niña que sí es víctima de abuso sexual y vos trabajas en un medio de salud y vos llegás, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer una denuncia, no podés quedarte con las manos cruzadas. Y yo creo ni callado. que hay que empezar. Además de lo que hay que hacer cuando el daño ya está hecho, para que el daño sea menor, para resarcir a esta niña y a esta familia del daño, creo que el trabajo en prevención Sí, es muy importante. es absolutamente una nota que falta. No se está trabajando en las escuelas, en las comunidades, en las iglesias, para censurar. No podemos ver con naturalidad que un hombre de 60 años esté cortejando, enamorando,
diciéndole cosas, regalándole cosas y engañando a una niña menor de 14 años. Totalmente. Eso tendríamos que estar en todos los ámbitos condenándolo, denunciándolo y diciendo, esta niña está en riesgo, algo tiene que hacer la comunidad. Si el riesgo está en la casa, pues veremos en las organizaciones. ¿Cómo se puede ayudar? Exacto. ¿Dónde pueden acudir también? Porque quizás hay muchas personas que conocen y que a veces da temor hablar. Ahora, de hecho, tengo entendido que las comisarías tampoco están atendiendo con el protocolo que lo hacían. Sí, este estudio lo hicimos cuando todavía había comisaría. Así que podemos presumir que la problemática es peor. Solo el 5% de las víctimas de violencia denuncian. Imagínate qué impresionante. Se supone que un 1.6% de las víctimas de violación corren el riesgo de quedar embarazadas. Así es que si hay 1.600 niñas embarazadas cada año y que no ha cambiado en los últimos 10 años, Qué impresionante. podemos decir que la cantidad de niñas violadas puede andar como por las 10.000 al año. Esto es una barbaridad. No podemos quedarnos con la boca callada. En este estudio que lo hemos presentado y esperamos presentarlo a lo largo de todo el país, hemos hecho una carta que la gente puede firmar dirigida al presidente de la República para que reformen la ley. Una manera de resarcir a las niñas del daño es que se pudiera interrumpir ese embarazo, que pone en riesgo su vida. En este estudio se demostró cómo todas estas niñas tienen un daño enorme, no solo físico, sino emocional. El 100% de las niñas no quería ese embarazo. Ninguna dijo que alegre. Nadie, ni una mujer tampoco quisieron un embarazo. Menos estas niñas tan chiquitas, ¿no? Sin embargo, no les dejaron opción. Sí. Todo el mundo se encargó de que aprendan a cuidar el niño, de que empiecen a trabajar para hacerse cargo de ese niño. Se olvidaron de la escuela, se olvidaron que eran niñas. Bueno, gracias Marta María por compartir esta información con nosotras. Más información me imagino que en la página de IPAS también pueden acceder. Exactamente. Y esperemos, yo creo que el tema de la prevención es muy importante. Papás, mamás, es necesario no solo hablar de educación sexual con nuestros hijos, sino de protegerlos. Y los hogares tienen que ser esos lugares de protección primordial para nuestros niños y niñas. Y realmente hay que hacer un llamado a no tener miedo, ¿no? Y estar pendiente de lo que está ocurriendo con nuestros hijos, estar pendiente de lo que ocurre con tu amiga. Si tu amiguita está viviendo una situación de violencia sexual y vos escuchaste algo, pues tienen que hablarlo con mayores, tienen que hablarlo con adultos y no hay que tener miedo. Muchas veces las madres también no les queremos creer a nuestros hijos, no les ponemos atención y luego vienen embarazos en adolescentes y embarazos que son productos de violación. Yo creo que el rol de la escuela, los maestros, los consejeros, un programa de atención ahí puede hacer la diferencia. Muchas gracias. Con esto hacemos una pausa y seguimos con más de Berta y Xiomara.